Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, regálenme un like y una suscripción para que pueda traerles más historias increíbles. Descubrí que mi esposa me estaba engañando, pero el giro inesperado que vino después me dejó sin palabras. Hoy les vengo a contar una historia que cambió mi vida para siempre. Suena a una historia de infidelidad común, ¿verdad? Pero les prometo que lo que les voy a contar es algo mucho más grande y doloroso, algo que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre mi relación, sobre mí mismo, e incluso sobre las personas que pensaba que conocía. Mi nombre es Sergio, y estuve casado con Clara por 10 años. La conocí cuando tenía 25 y ella 23. Nos encontramos en una fiesta de unos amigos en común, y aunque al principio no pensé mucho en ella, algo en su mirada me llamó la atención. Había algo en su energía, en la forma en que se reía y se movía que me hizo querer conocerla más. En esa fiesta hablamos un poco, intercambiamos números y, sin saberlo, lo que comenzó como una charla inocente se transformó en lo que sería el amor de mi vida. Clara era todo lo que había soñado. Hermosa, inteligente, ambiciosa, y sobre todo, independiente. Al principio todo era perfecto. Recuerdo que nuestros fines de semana estaban llenos de aventuras. Viajábamos, hacíamos planes, nos reíamos de cosas tontas. Teníamos una conexión única, como si todo fuera fácil entre nosotros. Nos casamos después de 3 años, y durante los primeros años de matrimonio, la vida era un sueño. O al menos eso creía yo. Pero como todo en la vida, las cosas empezaron a cambiar. Clara comenzó a sumergirse en su trabajo. Ya no pasábamos tanto tiempo juntos. Se la pasaba en reuniones, en proyectos, en llamadas que no podía interrumpir. Yo también estaba ocupado con mi carrera, pero no podía evitar sentirme un poco ignorado. Poco a poco comencé a sentir que algo faltaba, que esa chispa que tuvimos al principio ya no estaba. Intenté hablar de ello con Clara, pero sus respuestas siempre eran las mismas: estoy ocupada, pero te amo. Algo en sus palabras me sonaba vacío, pero lo dejé pasar. Después de todo, ella estaba logrando muchas cosas, ¿quién era yo para quejarme? Sin embargo, la frustración empezó a acumularse en mí. No justifico lo que hice, pero llegó un punto en el que necesitaba algo más. Necesitaba sentirme deseado de nuevo. Fue entonces cuando Amanda, la mejor amiga de Clara, comenzó a entrar más en mi vida. Al principio, sus visitas a la casa eran solo para hablar de sus propios problemas, pero con el tiempo, las bromas y las miradas se hicieron más frecuentes. Amanda era diferente. Era extrovertida, siempre sabía cómo sacarme una sonrisa. Sentía que ella veía algo en mí que Clara ya no parecía notar. Nunca había pensado en ella de una forma diferente hasta que, poco a poco, me fue engatusando. Una noche Clara me dijo que iba a salir con Amanda. Me quedé en casa, como siempre, viendo alguna película solo. Amanda, por alguna razón, me llamó esa misma noche. Al principio, solo platicamos sobre cosas triviales, pero la conversación empezó a ser más cercana. No sé en qué momento exactamente, pero terminé pasando tiempo con Amanda de una forma más íntima. No fue algo premeditado, pero cuando me di cuenta, ya estábamos juntos. No fue una relación formal ni nada por el estilo, pero de alguna manera, sentí que por fin alguien me veía, alguien me apreciaba. Lo que nunca imaginé, sin embargo, fue lo que sucedió después. Una noche, cuando menos lo esperaba, Clara me llamó mientras yo estaba con Amanda. Recuerdo perfectamente el momento. Estaba en un hotel con Amanda, casi sin poder creer lo que estaba haciendo, cuando Clara me llamó para decirme: esta noche me encuentro con Amanda, va a ser divertido. Esas palabras me golpearon de una forma inesperada. En ese instante todo se volvió confuso. Lo peor de todo fue que lo dijo con tanta naturalidad, como si no hubiera nada raro en eso. Amanda, claro, no pudo evitar reírse de la situación, pero esas palabras me dejaron pensando durante horas. Clara está aprendiendo a jugar el mismo juego que yo, pensé. A partir de ahí, las piezas comenzaron a encajar, pero no de la manera que yo esperaba. Decidí investigar un poco más. Miré en sus cosas, en sus correos electrónicos, en su teléfono. Lo sé, no está bien, pero el deseo de saber la verdad me estaba consumiendo. Lo que encontré fue aún más inquietante: una reservación en un restaurante caro, un lugar que Clara siempre había dicho que odiaba. Sabía que no iría conmigo.
Entonces tomé la decisión de ir. Esa misma noche me presenté en el restaurante con la esperanza de que solo fuera una coincidencia. Pero no lo era. La vi. Clara estaba allí riendo y conversando con otro hombre como si no importara nada. La rabia y el dolor que sentí en ese momento fue indescriptible. Todo lo que creía sobre nuestra relación, todo lo que pensaba que era, se desmoronó en un instante. Era como si el suelo bajo mis pies se hubiera abierto y me hubiera tragado entero. Decidí no confrontarla en ese momento. No quería perder el control, no quería darle la satisfacción de verme devastado en ese lugar. Pero dentro de mí, la furia estaba ardiendo. Al día siguiente decidí enfrentarla. Sabía que tenía pruebas, pero también quería hacerla sentir lo mismo que yo sentía. Por eso, la confronté en su oficina. Estaba tan seguro de lo que había visto y encontrado, que no me importó lo que pudiera pasar. Le tiré las fotos de su cena con ese tipo sobre su escritorio y la miré fijamente. Su reacción fue aún más devastadora que el dolor que sentía. No hubo excusas, no hubo palabras que pudieran justificar lo que había hecho. Simplemente se quedó ahí en silencio, mirando las fotos, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. El momento fue surrealista. No sé qué esperaba, pero no fue esto. Pensé que al menos iba a intentar defenderse, pero no lo hizo. Simplemente se rompió frente a mí. Sergio, lo siento, fue lo único que logró decir. Pero lo que vino después fue aún más complicado. Amanda, por alguna razón, no se alejó. Al contrario, se mostró más disponible que nunca ofreciéndome su apoyo. Yo, en un momento de vulnerabilidad, le pedí ayuda para entender lo que había pasado, cómo había llegado a esta situación tan horrible. Amanda me escuchó pacientemente, pero algo en sus ojos me decía que había más. Cuando Clara vino a buscarla para hablar sobre lo que había sucedido, la situación se volvió aún más turbia. Amanda, con una calma desconcertante, me pidió tiempo. Y aunque quise pelear por lo que había entre nosotros, en el fondo supe que todo esto no tenía sentido. Lo que había entre Clara y yo ya se había roto irremediablemente, y aunque Amanda también había estado equivocada, algo en mí se sentía extraño el seguir con ella. El dolor, la confusión, la sensación de traición, todo eso se transformó en algo más oscuro. Quizás fue venganza, o tal vez simplemente necesidad de encontrar una salida a todo lo que había pasado, pero empecé a preguntarme si aún quedaba algo por salvar. El tiempo pasó y el caos en mi vida seguía sin resolverse. A medida que las semanas se convirtieron en meses, me encontré atrapado en una espiral de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una necesidad abrumadora de vengarme, de hacerle sentir a Clara lo mismo que yo había sentido cuando la vi con ese hombre. Por otro, había algo dentro de mí que todavía se aferraba a la esperanza de que, tal vez, podríamos arreglar las cosas, aunque mi razón me decía lo contrario. Clara trató de hablar conmigo varias veces, pero yo me mantenía a distancia. Lo que más me dolía no era su infidelidad, sino la forma en que ella había actuado durante todo ese tiempo. Ya no podía confiar en nada que saliera de su boca, porque me había demostrado que incluso lo que parecía ser una verdad no lo era. Lo peor de todo es que en su intento por salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio, intentó usar a Amanda de una manera que nunca imaginé. Le pidió que hablara conmigo, que me ayudara a perdonarla. No podía creer lo que escuchaba. Ella quería que la mujer con la que yo había tenido una aventura se convirtiera en un puente para salvar nuestra relación. Estaba desesperada. Eso fue el golpe final. Decidí que ya no podía seguir en ese círculo de mentiras y manipulaciones. La verdad es que ni Clara ni yo estábamos listos para la honestidad que requería nuestra relación. La situación se volvió aún más enredada cuando me di cuenta de algo inquietante: Amanda también tenía secretos. Al principio me había dado el apoyo que pensaba que necesitaba, pero mientras más la observaba, más sentía que ella no era tan inocente como parecía. Un día, decidí confrontarla. Quería saber qué estaba pasando realmente entre nosotras, si todo esto era solo una distracción para mí, o si en realidad había algo genuino. La encontré en su apartamento, y lo que sucedió en esa conversación me sorprendió más de lo que imaginaba. Amanda, ¿qué está pasando entre nosotros?, le pregunté directamente, tratando de mantener la calma. Sé que no soy el único que ha estado jugando a este juego. No eres tan perfecta como pareces.
Amanda me miró por un largo rato, casi como si estuviera evaluando si debía contarme la verdad. Finalmente suspiró y me dijo: Sergio, hay algo que necesitas saber. No todo lo que ha pasado entre nosotros ha sido solo por tu culpa. Clara sabía lo que estaba pasando. Ella también se involucró con otra persona antes de que tú y yo comenzáramos a salir. Esas palabras me golpearon como un rayo. ¿Qué? Clara también me había estado engañando, pero con otro hombre, mucho antes de mi relación con Amanda. No podía creer lo que estaba oyendo. Me quedé en shock, incapaz de reaccionar de inmediato. Amanda, al ver mi expresión, trató de calmarme. Es complicado, pero quiero que sepas que no fue una venganza. Clara te ama, pero se sintió tan sola en los últimos años que en un momento de debilidad, hizo algo de lo que ahora se arrepiente profundamente. De repente todo comenzó a tener sentido. Clara había estado cambiando mucho antes de que yo me involucrara con Amanda. Las señales estaban ahí, pero las ignoré. El trabajo, sus constantes viajes, las noches en las que regresaba tarde a casa, todo esto ahora parecía más una señal de que algo estaba sucediendo en su vida, algo que nunca compartió conmigo. Durante mucho tiempo me había sentido fuera de lugar, pero nunca pensé que Clara también estaba viviendo su propia versión de lo que yo consideraba una infidelidad. Me sentí traicionado no solo por ella, sino por la forma en que Amanda había jugado un papel clave en todo esto. Lo que al principio me parecía una relación clandestina llena de emoción, ahora se veía como un simple juego de mentiras y evasión emocional para ambas partes. Estaba claro que ni Clara ni yo sabíamos cómo manejar lo que teníamos. Al salir del apartamento de Amanda, me sentí más confundido que nunca. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué debía hacer con la información que acababa de descubrir? ¿Debería confrontar a Clara con lo que sabía, o simplemente terminar de una vez por todas con todo esto? Al llegar a casa, lo primero que hice fue buscar a Clara. Estaba en la cocina, preparando algo como si nada hubiera cambiado. Al verme entrar, dejó caer la cuchara que tenía en la mano, y me miró con una mezcla de sorpresa y miedo. No me tomé el tiempo de rodeos. Fue directo. Clara, comencé, mi voz temblando un poco, sé lo que has hecho. Y ahora sé que no soy el único que ha estado jugando con esto. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento pensé que ella iba a derrumbarse. Pero no fue así. Clara se enderezó y, con una calma que no me esperaba, me miró fijamente. Sergio, lo siento mucho, me dijo, sé que lo que hice fue terrible, pero no sé cómo más explicarlo. He estado perdida, confundida, y no supe cómo salir de todo esto. Lo que tuvimos, lo que creíamos tener, ya no existía para mí. Y cuando vi que tú también te distanciabas, caí en una espiral que no sabía cómo detener. No supe si creerle o no. Sentí una mezcla de enojo y pena por ella. Estaba claro que las cosas entre nosotros nunca volverían a ser las mismas, pero aún no estaba seguro de qué quería hacer con mi vida después de todo esto. ¿Debería perdonarla? ¿Debería seguir adelante con Amanda, que aunque no era inocente, me había dado el apoyo que necesitaba cuando nadie más lo hacía? El dilema de mi vida se resumió en ese momento, y me di cuenta de que las decisiones que tomara ahora definirían mi futuro de una manera que nunca imaginé. Mientras Clara me miraba, esperando una reacción, algo dentro de mí me dijo que ya era el momento de dejar ir todo. La mentira, el juego, las expectativas, ya no había espacio para nada de eso. Amanda me dijo todo, le dije a Clara, sintiendo que ya no podía seguir viviendo en la oscuridad. Tú también has estado involucrada con otro hombre antes de que yo comenzara con ella. Pero, ¿sabes qué? Creo que ambos hemos cometido errores enormes. Y aunque te amo, no sé si este matrimonio tiene salvación. Tal vez lo mejor sea que sigamos nuestros caminos por separado. Clara me miró y por un instante vi un atisbo de la mujer que había amado. Sin embargo, también comprendí que ya no éramos los mismos. Todo lo que habíamos construido se desmoronó ante mis ojos, y aunque el dolor era profundo, algo dentro de mí me decía que era el final. Tal vez no de una relación, sino de una etapa en mi vida. Lo que ocurrió después fue una serie de conversaciones largas, llenas de lágrimas y arrepentimientos, pero también de una aceptación innegable de que nuestra relación ya había tocado fondo. No nos separábamos de inmediato, pero ambos sabíamos que estábamos al borde de un abismo, y que no había vuelta atrás.
La lección que aprendí de todo esto fue que la confianza, una vez rota, es casi imposible de reconstruir. A veces las personas con las que más confiamos pueden ser las que más nos lastiman, pero eso no significa que nuestra vida se detenga allí. El futuro siempre tiene algo que ofrecer, incluso después de las peores caídas. Así que aunque no tengo todas las respuestas, sé que he aprendido a ser más honesto conmigo mismo y con las personas que están a mi alrededor. No sé qué depara mi futuro, pero al menos ahora sé que lo que sea que venga será algo que decidiré con los ojos bien abiertos, sin mentiras que nublen mi visión.